Se ha publicado, y tengo en mis manos, en normas legales del diario oficial El Peruano, el decreto legislativo que modifica o que regula, mejor dicho, el régimen disciplinario de la Policía Nacional, precisamente hoy, 30 de agosto. Señor Reyes, ¿cómo está? Bienvenido a Canal N, muy buenos días. Muy buenos días, Jimmy, muchas gracias por la llamada. Bueno, cuéntenos detalles de esto, qué significa, qué cambios se dan. Efectivamente, en el marco de la delegación de facultades que el Congreso ha otorgado al Poder Ejecutivo, el día de hoy se ha publicado en El Peruano dos importantes normas. Una primera es el decreto legislativo 1193, que modifica la ley de disciplina de la Policía Nacional del Perú. Cabe recordar, Jimmy, que el año 2012 se hizo una reforma en materia disciplinaria para fortalecer la disciplina de la policía y la lucha contra la corrupción. Se creó la Inspectoría del Ministerio del Interior, el Tribunal de Disciplina Policial, que está conformado por civiles en el Ministerio. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Queremos hacer un ajuste a las normas que actualmente tenemos para garantizar la ética de la policía, la disciplina policial, el servicio policial y la imagen institucional. Los ajustes, las principales modificaciones de este decreto legislativo 1193 son las siguientes. Primero, que vamos a descargar un poco la labor del Tribunal de Disciplina Policial, porque muchos de los expedientes venían en consulta. Es decir, si el infractor, el mal policía, acepta y no impugna con pase al retiro una sanción muy grave, no es necesario ya que suba al tribunal. Entonces vamos a ir descongestionando y mejorando y agilizando la labor del Tribunal de Disciplina. Segundo aspecto, Jimmy, tiene que ver con un eximente de responsabilidad administrativa. Es decir, la colaboración eficaz existe en materia procesal penal, pero en el campo administrativo disciplinario se está incorporando. Es decir, aquellos policías que nos dan importante información, logramos desbaratar algunos tipos de organizaciones dentro de la policía, se va a eximir de responsabilidad administrativa. Tercer aspecto, ¿qué pasa? Los medios de comunicación nos han ayudado enormemente en mejorar la disciplina y la lucha contra la corrupción en la policía. Sin embargo, muchas veces no podíamos sacarlo de la policía a este mal policía. ¿Por qué? Porque teníamos dos medidas. Una de ellas es, lo podíamos retirar del cargo, pero seguía en la institución. Con esto vamos a poder retirarlo del servicio, descontarlo 50% de su sueldo, 6 meses puede estar fuera del servicio y en el caso que el policía sea inocente, se reintegra la remuneración dejada de percibir. Entonces creemos que es una medida muy importante que nos va a ayudar a mejorar la disciplina policial. Asimismo, se está estableciendo algunas tablas de infracciones y sanciones para los malos policías con la finalidad de mejorar el servicio policial. Una de ellas es, por ejemplo, los policías que ingieren bebidas alcohólicas y portan armas o usan su arma serán sancionados con pase al retiro. Segundo aspecto, aquellos que conducen en estado de ebriedad, también policías, serán pasados al retiro. Tercero, aquellas personas que manipulan los equipos, por ejemplo, de control. Tenemos patrulleros inteligentes y muchas veces apagan el GPS, también serán pasados al retiro. El otro aspecto es la ley de geolocalización, que recientemente se ha sacado. Si alguien malutiliza la ley de geolocalización, también será sancionado con pase al retiro. Y finalmente se está agravando la sanción para aquellos policías que realizan maltratos físicos o psicológicos a sus cónyuges, padres e hijos. Entonces, esta primera norma tiene que ver con fortalecer la disciplina policial en la institución y luchar contra la corrupción. El segundo proyecto, la segunda norma publicada el día de hoy, tiene que ver con regular el proceso inmediato en los casos de flagrancia delictiva. Es el decreto legislativo 1194. Esta es una norma, como recordamos, que ha sido trabajado con la policía, el Ministerio de Justicia, y en las reuniones que el Ministro del Interior ha tenido con el Poder Judicial, el Ministerio Público, era importante de regular un mecanismo fácil de poder sancionar en casos de flagrancia. Me explico mejor. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente en la Administración de Justicia? Se prolongan los procesos innecesariamente, ya cuando ha sido descubierto en flagrancia el delincuente. Por ejemplo, de 1.400.000 denuncias recibidas
el año 2014, solo 338 han sido incoadas en el proceso inmediato, es decir, es un proceso rápido, pero el problema es que le da al fiscal no la obligación de iniciar ese proceso, sino es una facultad, el fiscal puede. Hoy en día va a ser una obligación. Otro problema que tenemos actualmente es, por ejemplo, en el 2014 hay 45.000 casos de omisión de asistencia familiar y 17.000 en conducción de estado de ebriedad, que muchas veces cargan innecesariamente la labor de la Administración de Justicia. Y sobre todo, en muchos de los casos, se genera impunidad por la prescripción. Este proceso inmediato, Jimmy, pretende dar una herramienta a la policía, al Ministerio Público, al Poder Judicial, para poder luchar contra el delincuente. ¿En qué consiste esta modificación? ¿Cuáles son las principales modificaciones? Primero, se va a aplicar a delitos en flagrancia delictiva. Si encuentra a una persona en flagrancia delictiva, es detenido por la policía, inmediatamente debe utilizarse este proceso rápido, ágil, para poder sancionarlo, para poder darle una sanción. Segundo, aquellas personas, por ejemplo, que han confesado que han cometido el delito, de la misma manera. Tercero, si las pruebas nos dan certeza que esa persona hay evidencia, no hay necesidad de ir a un proceso ordinario, a un proceso largo. Hay que ir a este proceso rápido, ágil, que existe en otros países, que existe también actualmente, pero no se ha usado adecuadamente. Por eso es que viene la modificación. Asimismo, se está incorporando, por ejemplo, la obligación para que puedan entrar en este mecanismo los casos de omisión asistencia familiar y la conducción en estado de ebriedad. Este proceso inmediato, este proceso ágil para luchar contra la delincuencia, no se puede aplicar para casos complejos, para casos de crimen organizado. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta modificación? ¿Qué es lo que espera la ciudadanía? El Ministerio del Interior, el gobierno, está dotando de un instrumento legal para los operadores de justicia, repito, la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial, para que puedan sancionar a los delincuentes, aquellos que sean encontrados en flagrancia delictiva, con las manos en la mano. Segundo aspecto, nos va a poder dar respuesta a los ciudadanos que reclaman justicia con la celeridad de los procesos. Tercero, restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Jimmy. Señor Reyes, ¿sí ahí? Sí, lo estamos escuchando atentamente y esta última parte no habla del régimen disciplinario, sino la flagrancia en cualquier persona que comete un delito, en este caso un delincuente, y es capturado en ese momento por la policía. Ahí están los cambios, ¿correcto? Sí, perfecto. Son efectivamente dos decretos legislativos. Uno tiene que ver con la disciplina policial, que es el primero para poder sancionar a los malos policías. Claro, es lo que le hemos escuchado. Y este segundo. Otra norma, el 1194, es un instrumento para toda la administración de justicia para luchar contra la delincuencia común. Es decir, para las personas, a estos delincuentes que se le encuentra en flagrancia delictiva o han confesado el delito o las pruebas evidencian que ha cometido este delito. Aquí hay un punto que dice audiencia única de juicio inmediato. ¿Qué quiere decir? Sí, se ha establecido efectivamente la obligación de incorporar que el juez convoque a una audiencia única en 48 horas y pueda rápidamente resolver o sancionar este proceso. Es decir, no ir a un proceso que es ordinario, que existe actualmente, sino es un proceso corto, un proceso rápido para poder sancionar a estos delincuentes que se han encontrado en flagrancia delictiva. Con eso respondemos a la exigencia de la ciudadanía y otorgamos un instrumento a los que han solicitado al Ministro del Interior, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, para poder rápido dar respuestas en materia de seguridad ciudadana. ¿Esto está dentro de los planes y las facultades que les otorgó el Congreso de la República? Sí, efectivamente. El Congreso dio las facultades para fortalecer la delincuencia y luchar contra la criminalidad organizada. En este sentido se enmarca este decreto legislativo que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia, el decreto legislativo 1194. El otro decreto legislativo es el 1193,
que modifica la ley de la policía, de la disciplina de la Policía Nacional, se enmarca en la parte de fortalecer la operatividad y la disciplina de la Policía Nacional del Perú. Consideramos que con estos dos importantes proyectos vamos a continuar en la mejora de la prestación de los servicios de la policía hacia los ciudadanos y, por el otro lado, contribuir con la administración de justicia para que resuelvan de una manera rápida, oportuna y evitar la impunidad para delincuentes. Esto entra en rigor porque ha sido promulgado hoy, ha sido publicado hoy en normas legales a partir de mañana, entendemos. Sí, efectivamente, al día siguiente de su publicación, Jimmy, la norma establece que entra en vigencia. Entonces, a partir de mañana ya está vigente en el país y los casos que se deben someterse a este nuevo marco legal que ha emitido el gobierno. Claro, correcto. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a estar atentos a lo que mañana ya pueda ocurrir y esta labor en el tema de flagrancia, básicamente, que entendemos ya la policía ha sido capacitada para en las diversas comisarías tener que realizar y en la coordinación con el Poder Judicial, ¿no? Efectivamente, en este sentido, ya el Poder Judicial, por ejemplo, ya ha iniciado algunos pilotos en el norte del país, en Tumbes, y ha sido un pedido del Poder Judicial que ha realizado tanto al Ministro de Justicia como al Ministro de Interior y al Gobierno, y es por eso que en ese marco se ha dictado esta ley que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva, Jimmy. ¿Hay algunos delitos específicamente o no? Estoy tratando de ver, acá habla de delitos conexos. No, son para todos los delitos. Todos los delitos. Siempre Correcto. y cuando sean encontrados en flagrancia. Correcto. Pero se excluye el tema de casos complejos o criminalidad organizada. Es decir, casos complejos tienen que ver, por ejemplo, cuando hay una pluralidad de agentes, claro, una pluralidad de hechos o de delitos. O el tema de crimen organizado, que es un tema mucho más especializado y requiere otro tipo de actuaciones. Si capturan a alguien, a un sujeto, intentando robar un vehículo solo, esa es flagrancia. Allí se aplicaría la norma. Esa es flagrancia, captura a la policía, pone en mano de la fiscalía, el fiscal está obligado hoy en día a poder incoar este proceso inmediato, claro, y el juez convocar esta audiencia y poder sancionar a este... Claro, porque anteriormente era un largo proceso, ¿no? Tenían las pruebas, la policía lo había capturado, pero se iniciaba un largo proceso y en realidad cuando la justicia llega tarde no llega, como dicen, ¿no? Bueno, en fin. Sí, efectivamente, es un proceso especial, rápido, de respuesta judicial, distinto al proceso común que actualmente existe en el Código Procesal Penal. Efectivamente. Bien, señor Reyes, muchas gracias. Gracias a usted, Jimmy. Muchas gracias, el jefe de asesores, jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, Jaime Reyes, que nos ofrecía detalles de estas normas importantes que han salido en el diario oficial El Peruano.